¿Qué tal? Pues compromiso establecido hace ya tiempo y satisfactoriamente cumplido. Grupo Reforma tiene hoy en el estudio a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional. La presentación del dirigente tabasqueño realmente sobra, es ampliamente conocida, ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y desde luego ha dirigido e incluso fundado más de un partido. Es un gusto tenerte aquí, René, Andrés me da Manuel. mucho gusto también poder conversar contigo. Pues empezamos pidiéndote tu mejor imposible, respuestas breves y rápidas. Sí, ¿Por qué hablas lento? sí, no de corrido, No de pero corrido. voy a hacer un esfuerzo. Va a Sí. ser. Muy bien. ¿No te da miedo la cargada? No, en Morena hay principios, hay ideales, Morena es un referente moral, por eso hemos avanzado. Y tú dices que todos tenemos una segunda oportunidad. Sí, Todos. todos, o sea, y tenemos que practicar en el ejercicio del noble oficio de la política el perdón. ¿Incluye la segunda oportunidad a Carlos Salinas? Hay casos en donde no se aplica la regla, hay excepciones. Los que han dañado mucho al país, Mencióname 5 excepciones, nombre y apellido. los que yo considero integran la mafia del poder. Salinas, que es el jefe, que fue el creador del grupo compacto que domina México y que ha sido el responsable principal de la tragedia de nuestro país. Ese no tiene segunda oportunidad. Salinas, Vámonos. Vicente Fox, que es un traidor a la democracia, engañó a mucha gente, hizo creer de que iba a luchar por un cambio y le dio continuidad al régimen corrupto. No tendría entrada en Morena. Felipe Van Calderón. 2. Felipe Calderón, 3. ¿Sí? ¿Quién más? Se robó la presidencia y convirtió al país en un cementerio de manera irracional, inhumana. Declaró la guerra al narcotráfico sin tener elementos, sin tener una estrategia, le pegó un garrotazo a lo tonto, 4. al avispero. Te diría algún empresario como Roberto Hernández, que ha financiado siempre a quienes se oponen al cambio, porque no quieren dejar de hacer negocios 5. al amparo del poder público. Claudio X González, que es una especie de Fidel Velázquez del sector empresarial. Pero bueno, le dejamos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Esos 5 no tienen segunda oportunidad. 6, 7. Pero te vas a quedar con lo que llegue. Sí, hay gente que quiere participar. Nosotros tenemos un acuerdo del Congreso Nacional de convocar a mujeres y hombres de buena voluntad a unirnos para lograr entre todos la transformación del país. Se están uniendo, no me gusta la palabra adhesión o sumándose, me gusta más, se están uniendo para luchar juntos de otros partidos, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, del Verde, de todos los partidos y muchos ciudadanos sin partidos. René, ya suscribimos, firmamos 32 acuerdos de unidad en las 32 entidades federativas y vamos a tener una asamblea nacional para firmar un acuerdo de unidad nacional el día 3 de septiembre. Déjame ir al eje de tu propuesta. ¿Tú consideras que la corrupción es el principal problema de nuestro país? Y dices que esta se da de arriba para abajo y que tú vas a predicar o a gobernar con el ejemplo. ¿Quién te gustaría para fiscal anticorrupción? Vamos a con nombre y apellido. a proponer a una buena
persona, a un buen ciudadano, mujer u hombre, en su momento. Mencióname Pero tres. te voy a decir algo, en efecto, yo creo que el principal problema de México es la corrupción. Y la vamos a acabar. Correcto. No la vamos a disminuir ni a minorar, ¿Quién es ese la vamos hombre que va a ayudar a erradicar. El Poder Judicial. El combate a la corrupción Destacas. no va a depender del Ejecutivo. Correcto. O sea, quiero Pero que se haga cargo del combate a la corrupción el Poder Judicial, para que un poder autónomo, independiente, sea el encargado, este habrá de juzgar. sí. Pero ¿quién va a llevar el caso? ¿Qué nombre te vamos gusta para eso? Es a- clave en tu propuesta. Sí, la gente más honesta, te diría, me gustaría Tatiana Cloutier, Tatiana Cloutier, de Fiscal por de ejemplo. Corrupción. Ok. Por ejemplo. ¿Algún otro? Irmeréndira Sandoval, De fiscal. de fiscal. Bien. Estamos en el ejercicio Sí, de respuestas sí, y además no breves. tengo yo, Ya mencionamos dos. sí. Justamente en tu último libro, La Salida, tú señalas que al término de llegar a ser presidente de la República, que al 2024 se habrá reducido, crecerá, la economía a un ritmo del 6% y que en la política prevalecerá el bienestar y el empleo. Suponiendo que esto se diera así, naturalmente para que haya empleo y bienestar se necesita generar riqueza. Ya sabemos que para ti los pobres son primero. ¿Los empresarios qué lugar tienen? Son importantísimos, son un motor para la transformación de México. Hay tres motores para lograr un cambio verdadero. Lo que es el sector público, el Estado, que tiene que promover el desarrollo, nada de que los asuntos de la economía se dejen al mercado solamente, no creo en eso. O sea, Ok. el Estado debe de jugar la función de promover el desarrollo. Ese es un motor. El otro motor es el sector privado. Mencióname 5 empresarios honestos que te gusten. Bueno, el que me está ayudando ahora. Alfonso Romo. Alfonso Romo. 4 más. Lo pensaría, pero Alfonso Romo me está ayudando y ha sido Ese es muy el prototipo de empresario. importante. Y tengo relaciones con, te diría, casi todos los empresarios Pero importantes de este mencióname país. 2. Es que no quiero comprometer. La señora Arambulo Zavala es una... María Asunción Arambulo María Zavala. Asunción. O sea, la acabo de ver hace relativamente poco. Es una Me parece destacable. mujer importante. ¿Otro? Te diría Carlos Slim, te diría Ricardo Salinas Pliego, incluso Emilio Azcárraga, ¿sí? Olegario Vázquez Raña, Esos son Olegario Vázquez, hijo, Aldir. sí, Miguel Rincón, y así te hablaría, Está bien. de muchos otros. Está bien. Estoy buscando convencer, René, de que a todos nos conviene que haya un cambio. ¿Qué garantías les das a esos empresarios en torno al libre mercado? De que va a haber un Estado de Derecho, que no ha habido. ¿Va a haber un Estado de Derecho Que o no va a ha haber habido. un Estado interventor? No, va a ser un Estado de Derecho que va a garantizar las libertades, la inversión privada. ¿Sí crees en el libre mercado? Creo en el libre mercado con la participación del Estado. El Estado tiene que jugar un papel para que no solo se genere riqueza en el país, se distribuya la riqueza. Creo que ese es el matiz. Tiene que haber crecimiento, pero también debe de haber bienestar. Para decirlo en una palabra, desarrollo.
Dices también en este libro que al 2024, de estar tú en la presidencia de la República, se habrá disminuido en 50% la violencia y la criminalidad. Sí. Porque va a ser resultado. Termino la pregunta. Pero nada más que faltan para el 24, 7 años, 8 años. ¿Qué le dices a la madre de los muertos y de los desaparecidos? Que va a investigarse este asunto. Tengo el compromiso con familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, no que haya hablado con ellos. Ahí no hay amnistía. Es un asunto de justicia. O sea, no necesito hablar con ninguno de los familiares que sufren por este caso. Es un asunto de convicción. Considero que debe de conocerse toda la verdad. Y creo una que comisión de la verdad. Sí, y creo que en vez de afectar a instituciones como el Ejército, si se conoce la verdad y se castiga a los verdaderos responsables, autores intelectuales y materiales, se fortalece Esa era mi la segunda institución parte, mi segunda parte de la militar. pregunta. Es decir, se fortalece el mensaje, Ejército. ¿Qué mensaje le das a los policías, los soldados y los marinos? Que van a ser bien tratados, que se les van a aumentar sus sueldos, como a todos los trabajadores al servicio del Estado. Es una fórmula sencilla, René. Le voy a bajar los sueldos a los de arriba y les voy a aumentar el sueldo a los de abajo. Y ahí están maestros, y están médicos, y están enfermeras, y están policías, están soldados, están marinos. Bueno, en términos materiales, pero no solo eso. No vamos a enfrentar al pueblo con el pueblo. Siempre he sostenido que el soldado es pueblo uniformado. Entonces no vamos a mandar a los soldados, a los marinos, a enfrentar a sus hermanos, ¿sí? Mexicanos. Vamos a cambiar la estrategia. Este es un asunto importante. Central. Se va a detener la guerra. O sea, eso que hizo Calderón, que es para mí un acto de irresponsabilidad mayúscula, eso se va a cambiar por completo. No cambió esa estrategia Peña y no ha dado resultado. No es posible que siga habiendo tanta violencia, tanto sufrimiento en el país. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a atender las causas. Es que, perdón, Andrés, te interrumpo. Ha estado viendo muchas entrevistas con motivo de esta y dices vamos a cambiar, pero nunca dices cuál es esa estrategia nueva y distinta. Todos los jóvenes, fíjate, lo las nuevo. Becas. Sí. Te lo sintetizo empleo. en una frase. Becarios sí, sicarios no. Bien. ¿Cuándo René se va a enfrentar al problema de la inseguridad y la violencia? Que es una hipocresía lo que hacen. Si hay 2.600.000 jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. O sea, es una reserva que tiene el crimen organizado. Esos jóvenes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí. Vamos a quitarle esa reserva a la delincuencia. O sea, los jóvenes ya no van a tener la tentación. Bien. Déjame, me presiona el tiempo, Andrés Manuel, me habías prometido respuestas breves. Y además rápido, qué barbaridad. No, rapidísimo. Otro capítulo. Dices en el libro que tan pronto puedas vas a abolir las reformas estructurales. No salvas ni una. No va a ser así. Así lo escribiste. No. Incluso lo subrayo, digo en el libro que no se puede contestar una imposición con otra imposición. O sea, el matiz es, va a haber una consulta ciudadana. O sea, se va a reponer el procedimiento, como dicen los abogados. Está matizando Andrés Manuel. No, lo que no se hizo, no se informó a la gente sobre las llamadas reformas. ¿Qué vas a someter a consulta? La reforma energética, ¿sí? Que la gente
informada, ¿sí? La fiscal, Ujú. la educativa, la laboral, las reformas estructurales. Ok, pregunta. Que la gente, después de informarse, porque hasta ahora, si le preguntamos a los ciudadanos si saben en qué consiste la reforma educativa o la reforma energética, no conocen. Aeropuerto de Porque fue Texcoco. Aeropuerto de impuesto. Texcoco. Sí ¿Se o va no? a detener? No, porque es un No. fraude. Y no soy cómplice de corrupción. René, es un barril sin fondo. Quieren gastar 180,000 millones de pesos en la parte más baja del Valle de México, donde hay más hundimiento. Tengo informes del Instituto de Ingeniería de la UNAM de que es inviable técnicamente construir ahí ¿Y el qué aeropuerto. respuesta le vas a dar a la Tenemos necesidad del aeropuerto? otra alternativa, más barata, más rápida, sí, y de mejor calidad. ¿Dónde es eso? En Santa Isabel, digo, en el aeropuerto militar de Santa Lucía. De Santa Sí, Lucía. de Santa Lucía. Ahí vamos a construir, ¿sí?, 2 pistas, estamos hablando de suelo firme, 2 pistas, muy pronto, rápido. A finales del 2019 van a estar operando esas 2 pistas y va a costar, sin abandonar el actual aeropuerto, que es lo que implica el proyecto nuevo, cerrar el actual aeropuerto, imagínate, con todo lo que se ha invertido ahí, y cerrar también el aeropuerto militar de Santa Lucía por interferencia aérea. Entonces, no, vamos a dejar los 2 aeropuertos y nos va a significar una inversión de 40,000 millones de pesos, no 180,000 millones. Ese aeropuerto nuevo lo están haciendo para beneficio de los contratistas vinculados a los altos funcionarios Desde públicos. 1997, México tiene un gobierno dividido. La presidencia de la República en una mano, en un partido, el Congreso en otra mano o en otros partidos. Todo esto que hablas, de pronto exigiría un presidente fuerte, me atrevería a decir autoritario. Si no tienes la mayoría, ¿qué vas a hacer con el Congreso? Primero decirte algo. La gente nos va a dar su apoyo por completo. Vamos a ganar la presidencia y vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. 20 años que no ocurre eso. Bueno, va a ocurrir. Suponiendo porque la gente que está harta del PRI y del PAN. Sí, y quiere pero un la cambio gente verdadero. ha buscado equilibrar el Ejecutivo con el Legislativo. Pero son momentos distintos, si René. por alguna extraña razón no le dieran a Morena la mayoría parlamentaria, mira, ¿cómo definirías tu relación con el Congreso? Sí, ahora te contesto eso, pero nada más te aclaro, te puntualizo lo siguiente. La gente va a votar por un cambio de régimen y va a votar por un proyecto nuevo. Y sabe la gente, porque el pueblo es sabio, de que el próximo presidente va a necesitar el apoyo del Poder Legislativo. Dicho esto, que es lo que yo pienso que va a suceder, porque vamos a llamar a que se vote no solo por el presidente, sino también por diputados y senadores. Dicho esto, si no fuese así, sí, no habría ningún problema, porque nos vamos a entender, para eso es el oficio de la política. Yo fui jefe de gobierno en esta ciudad. Gobernaste con bandos, perdón. Sí, y los, decretos. Y los primeros 3 años, ¿sí?, no tenía yo mayoría en el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Y fue cuando mejor se actuó, pero con menos problemas. Con bandos. Sí, pero con el apruebo, con el apoyo, con la aprobación de la Asamblea. Y siempre me entendí con ellos, no hubo ningún problema. Estoy hablando de la oposición, la respeté y salimos adelante. Esto es en el caso de que no tengamos mayoría. Yo apuesto, creo que vamos a ganar. ¿Cuántos millones quieres tener de votos tú?
Pues hemos tenido 15, 16 millones, ahora están mucho mejor las cosas. Yo creo que van a votar más de 20 millones de mexicanos por nosotros. Andrés Manuel López Obrador. Por Morena. Ok, pero en el caso de la presidencia, muy probable. ¿Me van a acusar de actos anticipados de campaña? Soy Sí. yo el que lo dice, Sí. no tú. Bueno. O sea que sobre la base de un padrón de 80 millones, más o menos, tú esperas obtener el 25%. Vamos a ganar con 10, 15% de ventaja. 10, 15 puntos arriba. Tiene que ser así, René, porque son muy tramposos y tenemos que despegarnos. Suponiendo que no se le alinearan las estrellas a Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador dice que esta es la tercera y la vencida. Sí. ¿Qué es la vencida? Gobernar 6 años, dedicar 6 años más de mi vida a la lucha por la justicia, por la democracia, el transformar este país. 6 años de entrega total a esta causa. 6 años. Yo nada más tengo 2 caminos para el 18. Dentro de menos de un año es a Palacio o a Palenque. Bueno, bien dicho, bien dicho. Yo digo, Andrés Manuel, y esta es la última pregunta con la que cerramos, que Andrés Manuel López Obrador a veces me causa la impresión de que le gusta hacer política en el arroyo vehicular, pero nunca se acaba ni de subir a la banqueta ni de subir a la montaña. Es que no me gusta lo políticamente correcto. Además, no sirve eso, menos en las circunstancias actuales. ¿Qué nos Se requiere. ¿La banqueta o la montaña? No, se requiere lo heterodoxo. El camino A veces trillado de siempre Ujú. no es la salida. Aquí hay que apostar, René, al cambio, a la transformación, no seguir con el mismo esquema. Muchos quisieran pues, que yo saliera a reiterar que no tenemos nada que ver con Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Claro que no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. No conocí al finado Chávez, no conozco a Maduro, no conozco Venezuela. ¿Sí? Soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Pero No me gusta estar contestando a todo. O sea, yo creo que ya debemos de dejar que los ciudadanos, ¿sí? Internalicen las cosas. Es lamentable, ¿sí?, el papel de los medios de información en nuestro país, con excepciones honrosas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Venezuela. Todos los días es Venezuela. Todos los días es Venezuela. Y te llegan a decir algunos ciudadanos, acabo de estar en Tabasco y en el aeropuerto, me encuentro a un paisano y me dice, Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y me lo dice al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco. sí. Y a 3 días de otra masacre en Chihuahua. Y a 1 semana de otra masacre en Veracruz. O sea, te estoy hablando, los muertos son seres humanos. Y esto no es una cuestión cuantitativa. En el caso de Venezuela, no sé, 50, 60 muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, pero en nuestro país, sí, tenemos 50, 60 muertos por semana. Y resulta que por efecto de los medios, en una estrategia hitleriana, que es Goebbels, ¿sí?, la mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, el manejo
y la manipulación en los medios, ¿sí?, atonta. Entonces, yo estar contestando eso me da flojera. Muy bien. Sí. Me quedo con que vas a correr un camino heterodoxo. Totalmente heterodoxo. Vamos veces a la creo transformación. en las instituciones, a veces no. No, las instituciones siempre, pero no va a haber corrupción en las instituciones y no busco el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si la gente no quiere... Brevísimamente, estamos ya sobre los 30 minutos. ¿Cuál es la mayor virtud, ya que hablas de virtudes, la mayor virtud de Andrés Manuel? Lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. ¿Cuál es el peor vicio de Andrés Manuel? La perseverancia, la terquedad. Pero hasta tus vicios son virtudes. Bueno, como se vea. Defectos. Yo creo que en estos momentos... Defectos no tiene Andrés. Se los dejo a mis críticos. Tengo muchos críticos. Soy Autopones una empresa, alguno. soy una industria, viven de mí, de criticarme. Muy bien. Muchos. Muy bien. Te agradecemos Bueno, mucho la presencia aquí oye, en el estudio. me da del muchísimo grupo. gusto estar aquí contigo. ¿Sí? No me gusta dar cebollazos. No, no lo hagas. El mejor periodista de este país en estos momentos. Te lo Punto. aprecio. Ya. Te lo aprecio. Además, mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Te lo aprecio mucho. Pero sobre todo le aprecio más a usted el hecho de acompañarnos en esta larga entrevista donde hizo un ejercicio de síntesis y rapidez Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias.